Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente estoy sorprendido por la participación y por el interés que han despertado este tipo de actividades. Y hoy es un placer, un honor, presentar a un muy buen amigo y además un gran investigador de la Universidad de Concepción. La charla de hoy va a estar a cargo del doctor Osvaldo Ulloa, de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción. Él obtuvo el grado el título profesional de biólogo marino en el año 1983 en nuestra casa de estudios. Y no vamos a calcular edades ni nada por el estilo. Además, obtuvo el doctorado en oceanografía el año 1993 en Canadá, en la Universidad de Dalhousie. Y sus líneas de investigación están orientadas a oceanografía microbiana, bioóptica marina, ciclos biogeoquímicos y clima, siendo su disciplina principal la oceanografía. Así que hoy día es un placer, como dije antes, dejar al doctor Osvaldo Ulloa con su charla titulada "Cuando los océanos se sofocan, los microbios están de fiesta". Así que muchas gracias por asistir y los dejo con el doctor Osvaldo Ulloa. Primero que nada, muchas gracias por la asistencia. Bueno, como les decía, primero que nada, muchas gracias a ustedes por asistir a esta charla. También a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas por permitir que este coloquio sea aquí, y obviamente a los organizadores y en particular a Alejandro, que desde el año pasado que me había pedido una charla para estos coloquios. La verdad es que es impresionante la asistencia, y yo sé que aquí también hay esfuerzos del jefe de carrera de biología marina, gente de posgrado, de oceanografía y de la gente de microbiología también. Lo que les voy a hablar hoy día es un tema que hemos estado trabajando desde hace tiempo ya, y una de las cosas que sobre todo la gente joven que está aquí, cuando uno parte haciendo investigación o cuando uno quiere generar una carrera científica, ¿cierto? Uno planifica de ciertas maneras y termina haciendo cosas bastante distintas, y mucho tiene que ver con cosas, accidentes que pasan en la vida, gente que uno conoce, gente que uno
cosas que a uno le invitan, y en particular yo aprovecho la oportunidad aquí que está el profesor Ariel Gallardo, que fue uno de las personas que me invitó cuando yo todavía era estudiante en Dalhousie a trabajar aquí frente a Concepción en una de las expediciones que quizás ha tenido más impacto en lo que es la parte de microbiología, pero de eventos. Yo no le voy a hablar de eventos y él ya le ha hablado a usted, y en otra instancia podremos ver las similitudes que hay en el ambiente bentónico con el sistema bentónico. Yo me voy a referir, voy a hablar de dos cosas. Una, primero, esta es una microfotografía y la verdad es que hasta el año 88 se pensaba que el mar, la columna de agua del mar prácticamente tenía muy pocas bacterias. Y ahí fue con el desarrollo de la técnica de DAPI. Y lo que ustedes tienen aquí es una muestra natural que está teñida con un fluorocromo, y lo que ustedes tienen aquí es microorganismos, donde se tiñe el ADN, y esto es lo que ustedes ven bajo el microscopio, ¿cierto? De epifluorescencia. Y, como les decía, hasta relativamente reciente creíamos que el océano era bastante pobre en células, pero hoy día, justamente con el desarrollo de estas nuevas técnicas, hoy día sabemos que el océano, solamente la columna de agua, sin contar lo que vive los sedimentos, tenemos por sobre 10 elevado a 29 células. Ahora, este número, sobre todo para la gente que viene de física, es un número súper grande. Incluso es tan grande que hay colegas, ¿cierto? Jeff Foreman dijo que hay más microorganismos en la columna de agua que estrellas en el universo. Y después lo corroboré con un colega astrónomo, y efectivamente hay más microorganismos en términos de número, para que vean lo grande que es este número. Y aprovechando que estamos hablando de astronomía, entonces les voy a introducir el otro concepto de la otra cosa de la que voy a hablar. Entonces, una son los microorganismos y la otra es oxígeno. Y de nuevo, aprovechando que estamos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, esta es una supernova, Cassiopea A, y una de las características es que el oxígeno, el elemento oxígeno, incluso el que nosotros respiramos, solamente se puede formar en este tipo de supernova. O sea, existen condiciones especiales dentro del universo donde elementos como el oxígeno se pueden formar. No se forman en cualquier parte. Y de hecho, todo el oxígeno que existe en la Tierra, ya sea formando minerales o gaseoso como el que nosotros respiramos, se formó en algún momento en una de estas supernovas, que son de una clase bien particular. Y algún día esperemos que algún astrónomo nos venga a contar la historia. Y esto ya fue descubierto en los años 50. Uno de ellos fue un premio Nobel de Física. Por lo tanto, esto es relativamente bien conocido, a pesar de que nosotros no nos damos cuenta de eso, de la conexión que puede existir entre los elementos del cual somos parte y cosas como la astrofísica, ¿cierto? Ahora, la otra cosa que es importante para poner el tema en contexto es que la historia de nuestro planeta, por los primeros 2.500 millones de años, fue un planeta en que no existía oxígeno o era en concentraciones muy, muy bajas en la atmósfera. ¿Ya? Existe un debate si había o no había. Pero toda la evidencia geológica dice que si esto es la edad de la Tierra, 4.500 millones de años del presente, y esta es la concentración de oxígeno, aquí tenemos el porcentaje con respecto a la presión actual de oxígeno en la atmósfera, que sabemos que es del orden del 21%, hubo 2.500 millones de años donde prácticamente no había oxígeno. Por lo tanto, la evolución del planeta se realizó en un planeta que no tenía cantidad de oxígeno. Y por lo tanto, toda la vida, y sabemos que la vida, por lo menos hay registros de 3.800 millones de años, se desarrolló en gran parte sin oxígeno. ¿Ya? Y eso, indudablemente, tiene consecuencias para cómo funcionamos hoy día. Y la historia nos dice, el registro geológico, que vino una primera oxidación aproximadamente a los 2.300 millones de años, y posteriormente vino la segunda gran oxidación, alcanzando los niveles actuales, más o menos alrededor de 700 millones de años. Entonces, y además,
Todos los organismos superiores aparecieron en la Tierra una vez que hubo oxígeno. Por lo tanto, toda la evolución darwiniana, todo lo que nosotros conocemos en términos de el registro fósil, ¿cierto?, que estamos acostumbrados a escuchar, realmente es algo sumamente nuevo dentro de lo que es la historia del planeta. ¿Ya? De nuevo, para poner en contexto el tema, ya, y aquí de nuevo tienen otro caricatura, otras figuras, donde de nuevo están los 4.500 millones de años, y nuevamente, si vemos dónde están las plantas vasculares, los invertebrados, es bastante reciente desde el punto de vista evolutivo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, para poner esto en contexto. Si nos vamos al pasado bastante remoto, en el precámbrico, ¿ya? Encontramos que entre los 3.800 y los 2.700 millones de años, lo que hoy día sabemos, o lo que creemos que pasó, era que el océano era principalmente ferruginoso, es decir, que el elemento principal disuelto era el ion hierro más 2, ¿ya? Y por lo tanto la evolución, si ustedes se imaginan, todo el desarrollo de las enzimas, por ejemplo, tienen que ver con que había gran disponibilidad de hierro en esos momentos. Después, hacia el comienzo, hacia la parte tardía del Paleoproterozoico, empezó a aparecer hidrógeno sulfurado, el cual no existió aparentemente previo a esto. Y esto tiene que ver que para que haya hidrógeno sulfurado tiene que haber sulfato, y como no había oxígeno, no había producción de H2S. Y posteriormente, hasta, de nuevo, estamos hablando de, estos son 580 millones de años, que es bastante reciente, si lo consideramos la edad del planeta. Seguíamos teniendo un océano ferruginoso, pero la presencia de hidrógeno sulfurado disuelto en la columna de agua se hizo más prominente y obviamente empezó a aumentar el oxígeno tanto en la atmósfera como en las capas superficiales del océano. Por lo tanto, de nuevo, el mensaje es el mismo, que el pasado nuestro tiene que ver con un océano que no tenía oxígeno y donde la química era bastante distinta de lo que es la química actual. ¿Ya? Por lo tanto, los organismos que evolucionaron, que obviamente ya lo sabrán, ¿cierto?, tienen que haber sido microorganismos, porque de nuevo no hay evidencia fósil de que los organismos superiores poblaron estos océanos en un periodo muy temprano. Solamente fueron los microorganismos los que funcionaron y los que vivían en este sistema ambiente. Ahora, el tema del que yo le hablo es lo que pasa hoy día. Y hay los océanos actuales. Sabemos que el océano hoy día está oxigenado, pero en el año 1925 un oceanógrafo biológico danés, Johannes Smith, que es bastante conocido porque él fue el que andaba buscando el lugar donde desovaban las anguilas. Y él hizo una expedición entonces al mar de los Sargazos, que era donde se creía que, digamos, estas poblaciones que eran muy importantes en Europa, pero que no se sabía su ciclo de vida, se postulaba que era en el mar de los Sargazos, y él participó en una de las expediciones, era el jefe científico de la expedición Dana 1, que se realizó entre el año 21 y el 22, y él midió concentraciones de oxígeno a ambos lados del canal de Panamá. ¿Ya? Y encontró, y si ustedes leen el trabajo, está en Science del año 25, él dice que a profundidad entre 400 y 500 metros el agua prácticamente no pudo detectar oxígeno. ¿Ya? Y después dice, no hay una instancia anterior en la que esté registrado este hallazgo a valores tan bajos en el mar abierto. Es el primer reporte, por lo menos en la literatura occidental de la que conocemos, en el mar abierto. De nuevo, esto no es las cuencas anóxicas, sino que en el mar abierto. Entonces el año 25 ya fue la primera vez que se detectó que no se podía medir oxígeno. Lo otro que en el mismo trabajo John Smith comparó esto con la situación en el Mar Negro, que sí sabemos que es una cuenca anóxica sulfídica. ¿Ya? Y esta es la foto original del trabajo. En verde es la concentración de oxígeno en el Mar Negro, ¿cierto?, que está aquí en Asia, y
esta es la concentración que él detectó en el lado oeste, en el Pacífico, y esta es la concentración que detectó en el Caribe. Y ustedes se fijan en la línea roja, él lo que decía la transparencia, que entre 400 y 500 metros no pudo detectar oxígeno, usando la técnica Winkler, que es la misma técnica que se usa actualmente para mediciones de oxígeno en oceanografía, ¿ya? Y hizo el comentario que, porque al compararlo con las cuencas anóxicas como el Mar Negro, donde la concentración de oxígeno decae pero nunca vuelve a subir como aquí, él dice, cierto, que las cuencas parcialmente cerradas como en el Mar Negro puede existir una falta de oxígeno en profundidad hasta el fondo, mostrando que tenemos que ver con un caso totalmente distinto, ¿ya? O sea, la dinámica es, y ese es, digamos, lo que hasta muy poco, hasta hace relativamente reciente, se pensaba que estas cuencas, ¿cierto?, funcionaban y dinámicamente son distintas, pero voy a volver sobre esto hacia más adelante. Hoy día, y esta es una foto, una figura tridimensional que hizo uno de mis estudiantes, mi primer estudiante de doctorado, Ricardo de Paul, que muestra las aguas con concentraciones de 0,5 ml por litro, que son más o menos 20 microlitros, y todo lo que está en rojo son aguas que tienen bajas concentraciones o menos de 20 microlitros por litro. Y ustedes se fijan, este es la Galápagos, por ejemplo, esto hacia el sur, y tenemos que esta capa, está el fondo, y tenemos que más o menos una capa que está dentro de los primeros 1000 metros, ¿ya? Y se extiende bastante afuera, frente a Perú y Ecuador aquí y el norte de Chile, ¿ya? Ahora, el fenómeno de que a profundidades intermedias existen menores concentraciones, ya lo había estudiado los famosos oceanógrafos de la década de los 30, como Sverdrup, y sin embargo no fue hasta el año 62 donde un oceanógrafo físico de origen alemán, que después se fue a trabajar a Scripps, ¿cierto?, que él desarrolló un modelo muy simple que involucra una ecuación diferencial de primer orden, donde tenemos un término difusivo, un término advectivo y el término de respiración, y él asumió en base a datos que esa tenía que ser de caída exponencial. Y esta tiene una solución analítica, y lo que muestra esto es que el mínimo de oxígeno propiamente tal se encuentra justamente aquí en la capa superior, donde hay menor advección, debido justamente a que el consumo de oxígeno es exponencial, por lo tanto hay más consumo de oxígeno aquí arriba que en las profundidades mayores. No solamente eso, además Klaus Wirtke predijo, por ejemplo, que tenía que haber un desfase entre el máximo de nitrato y el máximo de fosfato, y con un modelo muy simple él pudo explicar entonces que las mínimas de oxígeno, en términos globales ahora, no solamente las que son extremas, eran generadas por procesos biológicos, pero que la circulación es la responsable de su posición. Por lo tanto, el dónde estén y en qué lugar de la columna de agua se ubican tiene que ver con la circulación, con la física del océano, ¿ya? Entonces, estamos en el año 62, entonces, que fue cuando se entrega la explicación para poder es la explicación para decir entonces que esta mínima oxígeno se encuentra en los primeros 1000 metros y no a 5000 o 4000 metros de profundidad. Hoy día, entonces, cuando analizamos, medimos las concentraciones de oxígeno, hay bastantes datos en el océano actual, y este es un mapa de las concentraciones mínimas de oxígeno en el océano mundial actual. O sea, independiente de la profundidad, ¿dónde yo mido en la columna de agua la concentración más baja? ¿Ya? Y ustedes se fijan, esta es la escala entre 0 y 200 micromoles por kilogramo de agua, porque está dividido por la densidad. Y se fijan ustedes que justamente en el Pacífico Oriental, tanto en el norte como en el sur, tenemos aguas con muy baja concentración de oxígeno, los mínimos son azules. Tenemos el Océano Índico, la bahía de Benguela, y también aquí en el Atlántico, ¿ya? Esos son
digamos, una compilación de todos los datos que están hoy día en el Atlas global, el World Ocean Atlas. Ahora, una pregunta tan fundamental como, bueno, pero ¿qué tan bajas son estas concentraciones? Porque, y eso obviamente depende de nuestro nivel analítico con que podemos medirlo. Y como les decía anteriormente, John Smith usó la técnica de Winkler, que es un método químico, ¿cierto? Que mucha de la gente que estudia oceanografía lo tiene que hacer y hasta el día de hoy es parte de los prácticos en nuestra carrera, ¿cierto? En los cursos de oceanografía o de química de agua, ¿cierto? Y este hasta el día de hoy, a pesar de que fue desarrollado en el año 1888, de hecho, Winkler tenía 21 años, era estudiante de posgrado en química cuando desarrolló este método. 21 años tenía, ¿ya? Y hasta el día de hoy su método sigue siendo el estándar, ¿ya? Y este método, ¿cierto? Que es una titulación y en forma colorimétrica uno llega al resultado final, tiene un límite de detección del orden de 1 micromol, o sea, 10 elevado a 6 moles por litro. Y si nosotros comparamos este valor con la concentración típica del agua de mar a 15 grados y 35 de desalinidad, que tiene 250 micromoles, vemos que la verdad es que el valor es bastante bajo, ¿ya? Un micromol. Pero, para la gente que es de microbiología, ¿cierto? Para la gente que trabaja con sistemas anaeróbicos, 1 micromol es un montón de oxígeno todavía, ¿ya? No podemos decir entonces que cuando no detectamos oxígeno, o sea, lo importante aquí es que cuando nosotros bajamos con nuestro CTD o con nuestros sensores en el océano o hacemos Winkler, nosotros no podemos diferenciar entre si el agua tiene 0 o si tiene 1 micromol. No podemos, por una limitación técnica. No podemos decir que esta agua tiene 0 o tiene 1 o 2 micromoles, ¿ya? Ahora, eso cambió recientemente y justamente aquí he tenido la suerte de poder trabajar con Nils Peter Reber, que es un microbiólogo danés de la Universidad de Aarhus. Él ha estado varias veces aquí en Chile y él desarrolló un nuevo sensor de oxígeno que permite medir oxígeno con concentraciones ahora 3 órdenes de magnitud más bajas. Estamos hablando de nanomoles. O sea, estamos hablando de 10 elevado, en vez de 10 elevado a 6, 10 elevado a 9. ¿Ya? Y este sensor, digamos, es lo interesante de este sensor que tiene 2 cátodos, uno primario y otro secundario, y al polarizar este consume el oxígeno aquí adentro y por lo tanto el cátodo secundario lo que hace es medir el 0, que es un problema en oceanografía o cualquier instrumentación técnica de poder decir cuándo es efectivamente 0. ¿Ya? Y con estas mediciones, y de hecho las primeras mediciones se hicieron frente a Perú, en una expedición que participamos varios de los que estamos acá, se detectó que en las aguas deficientes frente a Perú, y después esto se repitió frente a Iquique, después en el mar Arábico, y después en estas aguas frente a Chile, no se pudo detectar oxígeno usando incluso el detector más sensible hoy día, bajo. Por lo tanto, hoy día, ¿ya? Y esto es algo relativamente nuevo, nosotros sabemos que estas aguas son anóxicas, o que no pueden tener más de un nanomol. Y eso es absolutamente bajísimo. Y es para que ustedes sepan, esta es la concentración actual del océano global en su conjunto. Esta es la concentración que nosotros podemos determinar con Winkler, y esta es la concentración, el límite de detección del stock. Y ustedes se fijan, aquí tienen 3 órdenes de magnitud. Por lo tanto, hoy día nosotros podemos medir 3 órdenes de magnitud más sensibles, y así cuando medimos no detectamos oxígeno en esta agua, lo cual nosotros no sabíamos. Si ustedes revisan la literatura, y yo mismo, y los trabajos nuestros, siempre hablábamos de mínima de oxígeno de menos de 20 micromoles. Y aquí lo que estamos diciendo es que estas aguas es imposible detectar oxígeno a concentraciones de nanomoles, ¿ya? 3 órdenes de magnitud más baja. Ahora, otra de las cosas interesantes es que
y que de nuevo esto es por la experiencia de la gente que trabajamos, que el océano en general no tiene nitrito, que es una especie química. Y entonces cuando se mide nitrito y oxígeno con muy bajo nivel, vemos que la acumulación de nitrito solo ocurre cuando la concentración de oxígeno baja menos de 50 nanomoles. Por lo tanto, un excelente, y esto ya nosotros por experiencia lo sabíamos, que una vez que si tú detectas nitrito en la columna de agua, salvo la parte donde hay luz, que hay un poco de nitrificación, quiere decir que esa agua es anóxica. ¿Ya? O sea, es un excelente marcador. ¿Ya? Y esto de nuevo lo pudimos solamente resolver bastante reciente. Ustedes se fijan, las publicaciones son de los últimos 3, 4 años. ¿Ya? Entonces, ahora sabemos que en el océano o en el sistema existen 3 tipos de situaciones al menos. Una situación que es el océano global, que existe una mínima de oxígeno, más o menos centrada, ¿cierto?, los primeros entre los 500 y 1000 metros. Tenemos la situación que tenemos frente al norte de Chile, donde este es oxígeno y este es nitrato, donde, y ustedes se fijan aquí, no hay acumulación de nitrito. Hay la situación donde el oxígeno desaparece completamente y después vuelve a aparecer nuevamente, y donde se acumula nitrito y hay cierta parte de este nitrato se respira por los microorganismos y se produce un déficit de nitrato. Y después, por último, tenemos estas regiones sulfídricas como el Mar Negro, donde el oxígeno desaparece pero no vuelve nunca más a aparecer también tiene acumulación de nitrito, pero desaparece el nitrito en rojo, el nitrato desaparece y lo que se empieza a acumular es el ácido sulfídrico. ¿Ya? Y entonces hoy día tenemos una nueva caracterización de cómo vamos de un sistema que es completamente oxigenado a uno que es completamente anóxico y sulfídrico. Ahora, como esto es un seminario de microbiología y algo de microbiología, tenemos que hablar, y este es una figura que muestra por un lado los compuestos reducidos que actúan como combustible, y estos son los oxidantes. Y aquí tenemos, por ejemplo, la glucosa, tenemos el oxígeno. Entonces, en la respiración nosotros, por ejemplo, respiramos glucosa y usamos como aceptor de electrones el oxígeno. Sin embargo, los microorganismos, para aquellos que no son microbiólogos, ¿cierto?, a diferencia de nosotros o de todos los animales superiores, pueden usar varios dadores de electrones, compuestos reducidos, para producir energía. Y además pueden usar varios aceptores de electrones, no solamente dadores de electrones, pero aceptores de electrones. ¿Ya? Ahora, el paradigma que existía hasta hace poco era que estos aceptores de electrones se usaban en forma secuencial. Es decir, que para respirar la materia orgánica, si hay oxígeno, vamos a usar todo el oxígeno. Posteriormente, si el oxígeno desaparece, empezamos a usar el nitrato. ¿Ya? Y así empezamos a usar y llegamos finalmente, uno de los importantes, sobre todo los sedimentos, es el sulfato. Y, de nuevo, si ustedes ven la literatura, lo que planteaban los textos clásicos de microbiología es que si hay nitrato, la respiración de la materia orgánica es principalmente con nitrato. Entonces tiene que desaparecer esto para que empiece, por ejemplo, a usarse el sulfato como aceptor de electrones. Ahora, cuando empezamos a estudiar nosotros esto, íbamos con esta idea a estudiar estas mínimas de oxígeno, donde ya se sabía desde décadas anteriores, ¿cierto?, que el nitrato abundaba aquí, y por lo tanto los procesos principales que se estaban dando aquí dentro de esta capa de baja concentración era que la materia orgánica usaba nitrato como aceptor de electrones, y por lo tanto la materia orgánica se respiraba con nitrato produciendo CO2, nitrógeno molecular y agua. Y además en los últimos 20 años también se descubrió otro proceso nuevo que no se conocía, era que habían otras bacterias que oxidaban el amonio con nitrito, también anaeróbico, también produciendo N2O. Y ese fue, digamos, el paradigma con el cual nosotros empezamos a trabajar, y el cual
principalmente con colegas daneses que estaban interesados en este problema. Se empezaron a hacer mediciones en el norte de Chile y también el grupo del Max Planck estaba trabajando frente a Perú y frente a Namibia. Una de las cosas que hicimos fue poner unas boyas Argo, que son unas plataformas que suben y bajan en forma autónoma y que registran temperaturas, salinidad, oxígeno, clorofila y en particular una propiedad óptica que es la dispersión de la luz, la retrodispersión a una longitud de onda dada, 700 nanómetros en este caso, y del cual uno puede estimar la abundancia. Y lo que nos dimos cuenta, y que también en forma independiente habíamos notado, es que estas aguas que son anóxicas tienen una alta concentración de células o de partículas. Si lo comparamos con el mismo océano a la misma profundidad en nuestra parte. ¿Ya? Por lo tanto, hay bastantes microorganismos que están viviendo en esta agua y que son relativamente más ricas en términos de celulares y de concentración de células que las aguas que contienen oxígeno. ¿Ya? Y esto es algo que se ha visto ya en varias partes y de nuevo con un método independiente, contamos células mediante citometría de flujo, vemos que efectivamente en esta capa tenemos alrededor de 1 millón de células por ml, por lo tanto esta zona que hoy día sabemos que es anóxica y que es rica en nitrito, sostiene una gran población, una gran cantidad de microorganismos. ¿Ya? Y bueno, una de las preguntas básicas que nos hicimos hace tiempo, y sobre todo tuve la suerte que vino una postdoc alemana a trabajar conmigo, que es Helke Steven, y empezamos a aplicar técnicas moleculares para saber quiénes eran estas bacterias que estaban ahí. O sea, y obviamente ocupamos técnicas que hoy día son más rutinarias, que son las técnicas moleculares, pero en ese tiempo estábamos recién los oceanógrafos tratando de aplicarla y aprender cómo usarla, y de hecho teníamos que ir a conseguirnos los termocicladores a microbiología, porque nosotros en el departamento de oceanografía no había ninguno. ¿Ya? Y con Heike entonces construimos lo que en ese momento era aplicamos esta técnica en la columna de agua frente a Iquique. De nuevo está el nitrito, que ya les decía a ustedes que es un muy buen marcador para anoxia, ya sabemos, ¿ya? Y vimos si las bacterias que habían ahí eran similares a las que se habían descrito en otras partes del océano, o los sedimentos. Y una de las sorpresas que nos llevamos fue que nos aparecieron que los que dominaban estas muestras anóxicas eran bacterias que eran parientes de aquellas que oxidaban el azufre, como la tioploca en el sedimento, o bacterias planctónicas que viven en las fuentes hidrotermales, que sale hidrógeno sulfurado. Y entonces, obviamente era algo que nosotros no esperábamos. Porque de acuerdo, como les decía a ustedes, al haber nitrato y al haber nitrito, uno no esperaría, ¿cierto?, de que se estuviera produciendo hidrógeno sulfurado y que hubiera un ciclo del azufre activo, habiendo nitrito, habiendo nitrato. No lo esperábamos. ¿Ya? Entonces, bueno, este trabajo obviamente no demostraba que eso era, pero sí sugería que efectivamente eso era lo que podría estar pasando. ¿Ya? Y justamente al año siguiente, un grupo de canadienses trabajando en un fiordo anóxico encontró también la misma dominancia de estos grupos que no existen miembros en cultivo, por lo tanto tienen un nombre bien raro que se llama Sub-05, que no es más que una clasificación de un clado que aparece en un árbol filogenético donde no hay ningún cultivado y por lo tanto no se le puede poner ningún nombre. Y esto quiere decir que la primera vez que fue descrito, ¿cierto?, viene de un monte submarino, Suyu, que lo describieron los japoneses, y este es el clado número 5. Pero lo interesante era que estos mismos organismos aparecían y ellos mismos hacen un análisis en todos estos sistemas que eran sulfídricos, no mínimas de oxígeno como la que tenemos frente a Chile, sino que en el Mar Negro, en este fiordo anóxico, y que dominaban también y que tenían características genómicas bien particulares, como era que podían oxidar el azufre con el nitrato, podían hacer desnitrificación hasta N2O,
podían fijar carbono en forma autotrófica usando el arrubisco y que eran autótrofos estrictos, ¿ya? Entonces, de nuevo, nosotros vimos que estos mismos organismos los teníamos, eran los más abundantes en esta agua con harto nitrato y que eran más abundantes en todos estos sistemas que eran o anóxicos o sulfídricos. O sea, no solamente en donde había nitrato, sino donde había... Y obviamente era mucho más esperable que estuvieran en estos ambientes que había H2S, pero ¿por qué tenían que estar en el agua donde nosotros no detectamos H2S? El H2S es súper fácil porque tiene olor a huevo podrido, entonces si las aguas tienen ácido sulfúrico uno sabe inmediatamente que son sulfídricas. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, se formó un grupo transdisciplinario y una de las cosas que aplicamos es Ed DeLong del grupo del MIT había desarrollado recién técnicas que nos permitían interrogar a toda la comunidad para ver el contenido de genes y la expresión de genes, ¿ya? No solamente y efectivamente ver si dentro de esta columna existían estos genes para hacer esta oxidación del azufre y la sulfato reducción, y si además se estaba expresando, o sea, eran activas, ¿ya? Y justamente lo que encontramos, y esto fue publicado en el 2010, era que podíamos medir sulfato reducción en la columna de agua, ¿ya? Y que además estaba todo el complemento de genes que permitían, encontramos toda la ruta para decir que efectivamente había sulfato reducción, había oxidación del azufre, y además podíamos medir con trazadores radioactivos sulfato reducción, ¿ya? Y esto obviamente se definió como un ciclo críptico del azufre. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver. Críptico, es invisible, en el sentido de que no vemos ninguna característica geoquímica que nos diga qué está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, al ser oxidada con sulfato, produce H2S, pero inmediatamente otros microorganismos, que son estos superdominantes, lo están oxidando inmediatamente de vuelta. Por lo tanto, tiene un ciclo activo del azufre en la columna de agua. Lo otro que vimos, y aquí hubo un problema lamento, con esto de la sincronización con el Google Drive, no actualizó todas las transparencias, porque todas estas venían en castellano, pero así que les pido disculpas en ese aspecto. Aquí ustedes tienen la expresión de toda la comunidad de genes. Aquí tenemos 50, 85, 110, 200, este es el perfil, ¿cierto? Y los colores corresponden a eso. Entonces, en la zona superior de esta zona que contiene oxígeno, antes que el oxígeno caiga a cero, tenemos que principalmente la expresión de genes está dominada por organismos que hacen respiración aeróbica, respiran el amonio con el oxígeno, lo que es consistente con la presencia de oxígeno. Sin embargo, cuando entramos dentro de la mínima, que es anóxica, encontramos justamente que son el metabolismo anaeróbico, como la oxidación anaeróbica del amonio, el Anamox, como la oxidación del azufre, las que dominan. Y esto es lo que nos está diciendo que tenemos una segregación entonces en la columna de agua, donde aquí está dominado por procesos que son dependientes del oxígeno. Sin embargo, dentro de la columna de esta mínima tenemos que se está oxidando azufre y que además está acoplado al ciclo del nitrógeno, es decir, hay un ciclo activo del azufre y que está funcionando en forma acoplada con el ciclo del nitrógeno, ¿ya? Y por lo tanto, lo que tenemos ahora, nosotros como entendíamos esta zona, ¿cierto? Era que era principalmente el ciclo del nitrógeno el que estaba funcionando a través, por ejemplo, de la desnitrificación, que es donde el nitrato actúa como aceptor de electrón y se reduce hasta nitrógeno molecular. También sabíamos que se había descubierto 20 años, o sea, relativamente reciente, que también estaba esta otra reacción, Anamox, que también podía oxidar el amonio, pero con nitrito. Pero lo que no sabíamos era que, acoplado a esto, se estaba además oxidando, se estaba reduciendo el sulfato, y también habían otros organismos que estaban
los mismos organismos estaban oxidando azufre hasta sulfato de vuelta, ¿cierto?, usando nitrato. Por lo tanto, lo que encontramos fue que existía un acoplamiento, entonces ahora, primero un ciclo activo del azufre, y que este estaba acoplado al ciclo del nitrógeno. Y entonces, obviamente, esto cambia la manera de cómo nosotros entendemos, primero, cuáles son los organismos importantes, y otro, cambia nuestra concepción de cómo se está ciclando la materia dentro de estas mínimas de oxígeno. ¿Ya? Y esto indudablemente abre un montón de otras preguntas. Hasta el momento la única parte donde se ha demostrado esto es frente a Iquique. Se van a hacer otras expediciones en el mar Arábico o frente a México, ¿cierto? Y es un tema que en estos momentos obviamente está siendo investigado por otros grupos también y por nosotros aquí frente a Concepción, ya que también presenta agua anóxica durante parte del año. Eso es, digamos, hasta dónde estamos hoy día en el conocimiento de estas zonas de mínima oxígeno. Y ahora, los últimos minutos, quiero poner esto un poco en perspectiva hacia el futuro. O sea, hablamos al principio del pasado y ahora, ¿qué pasa en el futuro? Esta es una compilación que hizo Ralph Keeling en el Annual Review, en el año 2010, bastante reciente, donde compiló todos los resultados de los modelos donde se investiga lo que va a pasar cuando se dobla el CO2 atmosférico en los próximos 100 años. ¿Ya? O sea, estos son estos modelos acoplados grandes, y donde lo que hace es meterle más CO2 y ver cómo reacciona todo el sistema. Y en todos los modelos, hasta esta fecha, aparecía de que el oxígeno va a decrecer. Y de hecho, el primer modelo y la primera vez que se vio esto fue un trabajo de Jorge Sarmiento el año 98. Eso es bastante reciente en términos científicos. O sea, a pesar de que no hay ninguna figura, pero si uno lee el artículo, él en un par de líneas dice que una de las consecuencias, ¿cierto?, del calentamiento global es que el océano global va a perder oxígeno, se va a desoxigenizar. ¿Ya? Y esto, entonces tenemos que... Y obviamente esto empezó a causar bastante inquietud dentro de la comunidad climática, ¿ya? Y ustedes se ven que todo más o menos, pero... y esto es bastante significativo, ¿ya? Entonces, hoy día las predicciones de los modelos globales en torno al cambio climático es que el océano va a perder oxígeno. ¿Ya? Ese es y esto por dos factores. Una, porque la solubilidad de los gases es menor cuando sube la temperatura, es un efecto directo. Pero el otro, que el que se piensa que tiene más efecto, es que como se está calentando el océano desde la superficie, aumenta la estratificación. Y eso hace que justamente que la ventilación, o sea, la oxigenación del océano a profundidad sea menos eficiente al aumentar la estratificación. Entonces son dos efectos, ¿ya?, que predicen que el calentamiento global va a hacer perder el oxígeno, y eso ustedes pueden imaginarse las consecuencias en varias regiones. Ahora, un investigador y un grupo de Alemania empezó a revisar todos los datos históricos que existían de oxígeno en las bases de datos, y este es un trabajo que apareció en el 2008 en la revista Science y que ha tenido bastante impacto. Ustedes se fijan aquí, estas son distintas partes del océano tropical. Aquí tenemos, a este lado está el Atlántico y aquí está el Pacífico. Él estudió tanto el Atlántico como el Pacífico. Aquí tenemos el Pacífico ecuatorial, oriental. Aquí tenemos el Océano Índico también. Y en todo lo que él encontró, estos son los años, desde los años 60 hasta el 2004, si no me equivoco, 2005. Y en todo se ve la concentración, las bajas concentraciones son en azul, que en todos los datos se ve que esta mínima de oxígeno se está expandiendo. ¿Ya? O sea, estos son datos empíricos, datos muestreados por los oceanógrafos con todos los problemas, y está hecho en el océano ecuatorial, donde no tenemos el problema de la sensibilidad. O sea, aquí podemos creer estos datos en términos analíticos. Aquí las concentraciones no llegan a cero y por lo tanto... Pero todos muestran que efectivamente
estos datos, en ese periodo de tiempo, el océano ha estado perdiendo oxígeno. Después hubo un trabajo más reciente donde se analizó ahora todo y muestra exactamente lo mismo. Ahora, lo que no está claro es si esto es producto del calentamiento global o no, ese es otro problema. Lo que está claro es que por lo menos en los últimos, desde que tenemos registro en el océano ha estado perdiendo oxígeno. ¿Ya? Alguien de aquí mismo, un profesor que, de aquí, que visita aquí, que está varios meses aquí, el profesor Gary Schaffer, dijo, bueno, ¿qué pasa si yo, cómo esto va a ser en el futuro? O sea, ¿cuánto me voy a demorar yo? Si yo saco oxígeno, ¿cuánto me voy a demorar? ¿Cuánto se puede recuperar el sistema? Y de nuevo, esto lo hizo con modelos, ¿cierto? Y lo que usted aquí tiene en la escala, disculpen, no se ve bien, pero aquí estamos del año 1900 y aquí tenemos 3000. Estamos aquí en el 2100, aquí estamos en el 3000, aquí estamos en el 10.000. O sea, estamos hablando del año 10.000. O sea, estamos hablando de miles de años al futuro. Y lo que él ve que depende, la perturbación el incremento de CO2 atmosférico, si le ponemos uno de los escenarios que le ponemos y después lo cortamos, o este otro escenario que seguimos como estamos y cortamos abruptamente en el 2100. Y en todas las simulaciones lo que demuestra esto que por lo menos vamos a estar hasta el año 10.000 con un océano con menos oxígeno. ¿Ya? O sea, el impacto que nosotros podamos estar causando a través del input de CO2 atmosférico y el calentamiento, el océano tiene tal memoria, digamos, porque la circulación es del orden de 1000 años, que va a tomar varios miles de años para que, incluso si cortáramos toda la emisión de CO2, vuelva a sus condiciones normales. Y eso tiene que ver con la circulación de gran escala, con la memoria que tiene. Por lo tanto, si efectivamente nosotros estamos generando este problema en nuestro océano, lo vamos a tener con nosotros bastante rato. Ya no es un problema que vamos a solucionar. En la atmósfera el tiempo de mezcla es bastante más rápido, por lo tanto, la memoria es mucho menor que en el océano. Lo que nosotros hagamos con el océano, lo vamos a tener miles de años hacia adelante. ¿Ya? Y eso es importante, sobre todo para la gente joven aquí, que entienda que la necesidad entonces de cuidar el océano. Pero volviendo un poco a, bueno, y ahora con lo que aprendimos, ¿qué podemos predecir? Y aquí ya entramos en el terreno de la especulación científica o de hipótesis y de acuerdo al conocimiento actual, pero una de las cosas que nos pidieron cuando escribí este artículo era cómo veíamos nosotros el futuro. Lo que hicimos fue ver, bueno, investigar qué es lo que está controlando el tener un sistema donde el océano es completamente oxigenado y tiene una mínima, pero no tan abrupta, hasta cuando llega muy bajo, cuando aparecen zonas como la nuestra aquí frente, que acumula nitrito y se hace completamente anóxica, a otra que empieza a acumular hidrógeno sulfurado y otra que finalmente el hidrógeno llega hasta los sedimentos. Y obviamente el factor de primer orden es la disponibilidad de oxígeno. Por la ventilación o por los cambios atmosféricos en el pasado, nosotros sabemos que si tenemos una circulación restringida como en el Mar Negro, nos vamos a llegar a este sistema. ¿Ya? Pero hay otras cosas dentro de este acoplamiento que no me voy a detener a dar los detalles, pero obviamente la producción primaria, que es lo que hace que finalmente haya cierta tasa de respiración en profundidad también depende. Y también, y este es una retroalimentación positiva, que es la fijación de nitrógeno, pero en el fondo, dependiendo de cómo nosotros manejemos o de cómo el planeta y nosotros impactemos estos procesos, vamos a movernos en estos escenarios. O sea, podemos nosotros, frente a Chile, pasar de una situación, en este momento estamos acá en el norte de Chile, pero perfectamente podemos pasar a una situación donde se nos empieza a acumular hidrógeno sulfurado en gran cantidad. Ya hay de hecho un ejemplo en Namibia, ¿cierto? Y de hecho ahora mismo los colegas del Max Planck encontraron grandes acumulaciones de H2S frente a Perú. No está publicado todavía, pero ya están los trabajos y ya existe evidencia que efectivamente el sistema se puede hacer
tan anóxico que desaparece el nitrato y se empieza a acumular H2S. Y una situación que, dependiendo de nuevo de las condiciones que se den, es una situación que es predecible en términos que los microorganismos están ahí y lo pueden hacer, ¿ya? Y va a depender entonces de otros factores de en qué situación estemos, ¿ya? Entonces es, de nuevo, cómo a partir de entender la oceanografía, como la circulación y los procesos microbianos en la columna de agua que nos permiten a nosotros hoy día hacer por lo menos ciertas elucubraciones, ciertas predicciones de lo que podría llegar a pasar si el sistema es perturbado lo suficientemente fuerte como para llegar a estas situaciones. Y de nuevo, esto es algo que nosotros como chilenos, es algo que lo tenemos aquí afuera, que nos está impactando y que tenemos que preocuparnos, pues, y además es donde nosotros podemos hacer estudios que permitan ayudar justamente a entender mejor cómo funciona este sistema. Algunas conclusiones. Cuando hablamos de las mínimas de oxígeno, ¿cierto? Las concentraciones varían entre las distintas mínimas de oxígeno, ¿cierto? Pero hay algunas que son totalmente anóxicas y donde los procesos microbianos que dominan son los procesos anaeróbicos, ¿ya? Como la que tenemos frente a Chile. Y estas, por lo tanto, es importante hacer la distinción, sobre todo para nosotros que somos los que estamos trabajando aquí, ¿cierto? Son realmente zonas marinas anóxicas, ¿ya? Y que son distintas de las otras zonas que otros grupos han estado donde detectan concentraciones de oxígeno, ¿ya? Y por lo tanto, yo espero, ¿cierto?, que la gente que trabaja en el tema empiece a hacer las diferencias claras. O sea, lo que tenemos aquí son sistemas anóxicos donde dominan procesos anaeróbicos. Y esto tiene un montón de implicancias para la gente de cómo, por ejemplo, tenemos pesquería y peces que pueden pasar esto y que... O sea, esto abre un montón de líneas de investigación hacia otros grupos y que somos nosotros los que las tenemos que estudiar porque las tenemos aquí, o sea, el laboratorio lo tenemos aquí afuera, ¿ya? Tenemos entonces, nos podemos hacer mucho más preguntas al respecto. Los patrones, ¿cierto?, de la composición comunitaria de los microorganismos son consistentes con esta compartimentalización en términos de nicho basados en las condiciones redox. O sea, nosotros sabemos que dadas ciertas condiciones redox, nosotros vamos a encontrar ciertos aceptores, dadores de electrones, y vamos a encontrar ciertas comunidades. Lo que nosotros, y esto ya es algo que se ha establecido bastante bien, comparando incluso con otras zonas, es que uno de los grupos dominantes son estas bacterias oxidantes del azufre, ¿ya? Y otras son estas bacterias oxidantes, anaerobias oxidantes del amonio. Ahora, lo interesante es que estas bacterias oxidantes del azufre, metabólicamente, son los análogos de lo que está pasando en los sedimentos, donde tenemos atidoplomo, atiomargarita. Desde el punto de vista, oxidan azufre con nitrato. Y por lo tanto, lo que ya sabíamos que estaba pasando en el vento, ahora sabemos que el sistema funciona de la misma manera ahora en la columna de agua. Que hace sentido, pero de nuevo no nos imaginábamos que esto podía ser así. De nuevo, para reenfatizar, cuando los niveles de oxígeno van a la anoxia, ¿cierto? Y esto es algo que nosotros no sabíamos, existe un ciclo activo, pero críptico del azufre acoplado al ciclo del nitrógeno. Esto es una contribución del estudio frente a nuestras costas que ha cambiado entonces el paradigma y que hoy día, entonces, para poder entender lo que está pasando en la columna de agua, no solamente tenemos que mirar el ciclo del nitrógeno, como siempre tradicionalmente se ha hecho, sino que además tenemos que mirar el ciclo del azufre y además el ciclo del carbono, porque también tiene implicancias que lo mencioné muy brevemente, por ejemplo, que la mayoría de estas comunidades son autotróficas, es decir, hay fijación de carbono, donde hay evidencia de otros trabajos, como la ABRE, que también se hacen importantes la quimiolito-autotrofía. De nuevo, temas que están abiertos completamente para tener que investigar y tenemos el laboratorio aquí para verlo. Ahora, desde el punto de vista, tanto si miramos los mecanismos y los procesos, ¿cierto? Nosotros podemos imaginarnos que estas zonas marinas anóxicas, o sea, estas ricas en nitrato, corresponden a un estado intermedio, entre dos extremos. Uno representado por un océano que es completamente oxigenado y otro que es sulfídrico o eusínico, ¿ya? Y esto es nada más que la consecuencia de ir desde un
estado a otro. Y esto puede ir en ambos sentidos, hacia atrás y hacia adelante. De hecho, nosotros sabemos que en el periodo geológico relativamente mucho más reciente, estamos hablando de los 300 millones, 200 millones, han habido periodos de la Tierra donde, a pesar de que el océano estaba oxigenado, hubieron un evento donde se volvió a ser anóxico y está asociado a grandes mortalidades y desaparición de familias completas. O sea, esto es un péndulo que puede, y que la historia nos dice que puede ocurrir, o al menos en ciertas regiones. Y lo que planteamos, ¿cierto?, es que esta justamente es un estado intermedio, es parte de un continuo. ¿Ya? No es un sistema que tiene características propias en sí, sino que es parte de un continuo que depende de las condiciones redox del ambiente. Y, de nuevo, ¿cierto?, esto ahora con esto, al entender de que existen microorganismos que son similares y procesos como el ciclo del azufre, entonces podemos plantear, ¿cierto?, que estas zonas de mínimo, o estas zonas anóxicas, ¿cierto?, modernas y del pasado, y las cuencas sulfídricas parecen estar relacionadas química y funcionalmente. Un poco para reiterar eso, y por lo tanto, si nosotros podemos ahora conectar lo que hemos aprendido de las zonas sulfídricas o de estas zonas, podemos empezar entonces a hacer analogía y a poder entenderla en forma mejor, lo que hasta hace muy poco pues se estudiaban estas zonas sulfídricas como un caso muy particular, con comunidades bien particulares, porque se pensaba que funcionaban completamente distintas de cómo funcionan nuestras aguas aquí, en la cual nosotros no detectamos H2S, pero sí hay activo el mismo ciclo. Y por último, ¿cierto?, que el cambio global, el cual, digamos, es una preocupación actual, ¿cierto?, de la comunidad, no solamente científica, sino que incluso política de nuestra humanidad, ¿cierto?, está afectando la magnitud del flujo biogeoquímico. Nosotros estamos poniendo la atmósfera, estamos depositando, por ejemplo, especies reactivas al nitrógeno en el océano abierto, y esto está llevando a que se estén produciendo cambios en la química y en la biología de estas zonas de bajo oxígeno, ¿cierto? Y que es probable, ¿cierto?, que estos cambios que estamos haciendo hoy día, que se están produciendo, continúen hasta un futuro bastante distante, incluso si nosotros establecemos mecanismos y medidas drásticas. Hoy en día el océano tiene una memoria lo suficientemente larga como para que esto siga hacia un futuro bastante distante. Bueno, con esto termino. Quiero agradecer, ¿cierto?, a la gente que ha pasado y que actualmente están en el laboratorio en el que trabajo, y muchos de los colegas con los que estas ideas se han discutido. El financiamiento de mi investigación ha venido principalmente para esta investigación de CONICET a través del Centro FONDAP, que estuvo aquí por los últimos 10 años, y tuve la suerte también de contar con el financiamiento de una fundación privada norteamericana, el Instituto Agoron, que me permitió trabajar con colegas extranjeros aquí en Chile. Y indudablemente las gracias a todos ustedes por haber asistido a esta charla. Gracias. Bueno, gracias Osvaldo por dar la conferencia inaugural de estos coloquios 2013. Y tenemos tiempo para algunas preguntas antes del café. ¿Dudas sobre la presentación? Osvaldo, excelente charla. Muchas gracias por tu charla. Realmente yo creo que todo el mundo aquí la va a apreciar mucho y va a motivar a seguir estudiando estos temas que son muy relevantes y propios nuestros. Te quería preguntar si tienen ideas de la estructura de las comunidades bacterianas, o sea, si hay dominancia o hay una alta diversidad, que puede estar indicando si las comunidades bacterianas se comportan como las comunidades macro organismos, si alguna de las hipótesis planteadas se aplican también a los microorganismos o se comportan diferente. A ver, la pregunta es súper relevante porque la respuesta es todavía no sabemos.
Creemos, y lamentablemente aquí la gente que trabaja en microbiología, hasta hace muy poco, no podíamos clasificar las bacterias en términos evolutivos. O sea, toda la teoría de evolución, ¿cierto? Y el concepto de especie, incluso, y los microbiólogos habían abandonado completamente el uso de la teoría de la evolución y el uso de la teoría clásica ecológica, porque no podíamos distinguir, o sea, eran todos puntitos como lo que mi primera... Y entonces la microbiología se clasificaba, obviamente se aislaron organismos y han hecho grandes contribuciones, pero principalmente de tipo funcional, ¿cierto? ¿Qué hace? Que es capaz de degradar este compuesto, es capaz de usar este aceptor de electrones, pero no la podíamos ubicar dentro de nuestro esquema, de nuestro gran árbol de la vida. Y esto es algo relativamente, o sea, es reciente. Incluso ustedes se meten en Google y todavía aparecen los 5 grandes reinos que ya hoy día sabemos que no existen. Por lo tanto, tu pregunta es, hay cosas que estamos encontrando, que hay patrones que son similares, pero otros que no estamos tan seguros que sean, ¿ya? Y yo creo que todavía es una pregunta abierta. ¿Sí? La teoría ecológica que se ha desarrollado para los organismos superiores, para las plantas, para la zoología, se puede aplicar a los microorganismos, ¿no? Así que esa es por lo menos mi percepción, que todavía vamos hacia allá, pero que todavía hay cosas que encontramos patrones y otros no, pero de nuevo, es tan nuevo todo esto que todavía esa pregunta no podemos estar absolutamente seguros de que efectivamente así es. Otra pregunta. Buenas tardes, muy interesante la presentación. Quería hacer una consulta, pero antes quería hacer una acotación igual. A partir del 2010, el Subcomité de Sistemática Procariontes Internacional sí tiene una definición para la especie bacteriana. Y sí se asocian estos tipos de asociaciones ecológicas, por así decirlo, a los microorganismos. Estoy hablando de las bacterias en particular. Mi pregunta está relacionada con si es que ustedes tienen información que haga relación con la redundancia funcional de estos grupos taxonómicos finalmente que ustedes pudieron ubicar en esta zona en donde no hay oxígeno, ¿cierto? Pero hay nitrito, pero ustedes no tenían antecedentes de que hubieran azufre, o sea, ácido sulfídrico. Sí, que no hay ácido sulfídrico, no se acumula. Me llama la atención porque en otras zonas sí se acumula, sí, y también están estos grupos taxonómicos. Sí. Y no sé si ustedes tienen alguna información, porque ustedes hicieron metatranscriptómica igual, ¿no? Sí. De acuerdo con la redundancia funcional que puede existir en estos grupos taxonómicos. Claro, una manera de ver es que existen redundancia de grupos, pero la otra es que los microorganismos son harto más inteligentes y son facultativos y pueden, dependiendo de las condiciones, pueden usar un aceptor de electrones u otro dador de electrones. De hecho, algo que el mismo Alejandro está, o sea, dentro de este mismo grupo de azufre oxidante estamos encontrando, por ejemplo, que si hay oxígeno pueden usar oxígeno. Algunas hacen la denitrificación completa, otras no. Otras llegan hasta N2O y dentro del mismo grupo estoy hablando, ni siquiera... Claro. A eso me refiero como redundancia funcional, porque un mismo grupo, o sea, un grupo puede tener más de una función. Exacto. O sea, un grupo taxonómico puede estar asociado a 3, a 4, a 5, a 10 funciones distintas. Claro, pero aquí incluso es más elemental. El mismo organismo que nosotros clasificamos, o sea, un mismo individuo, si tú quieres, si nosotros secuenciáramos una sola bacteria de esta, puede hacer distintas funciones. Entonces, no es solamente el hecho que, como dices tú, que haya un grupo que haga tal cosa dentro de este mismo agrupación taxonómica, sino que el mismo microorganismo es capaz de hacer varias funciones dependiendo de las condiciones ambientales que existan. Y justamente en estos grupos que son tremendamente abundantes, estamos encontrando que tienen que son facultativos, y eso es quizá una de las razones por las cuales son tan exitosos. Porque pueden, ante situaciones cambiantes, son capaces de usar nitrito si no usan oxígeno y si no usan nitrato, y si no, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que efectivamente existen grupos que pueden repartirse las funciones, estoy seguro que así puede. Pero además los mismos organismos pueden hacer más de una función dependiendo de las condiciones.
Y la última pregunta, ¿cuál es la resolución que tienen este tipo de técnicas que utilizaron para poder afirmar de tal manera que son estos grupos taxonómicos? ¿Cuál es el nivel de resolución? No sé, ¿cuál es la cantidad de nucleótidos que son capaces de secuenciar por OTUS? No sé. Sí, bueno, depende de la técnica que se ocupe. Hoy día yo creo que el problema de nivel de resolución es un problema que ya está prácticamente resuelto. Hoy día los costos, antes era un problema de costo, o sea, la cantidad de nucleótidos que uno secuenciaba era caro. Entonces se secuenciaban pocos hoy día nos han bajado órdenes de magnitud los costos. Por lo tanto, si tú me hubieras hecho esa pregunta cuando descubrimos este grupo, el poder de resolución era bastante bajo en términos, digamos, de ver un solo gen, de ver con suerte el gen completo, pero a lo mejor 700 pares de bases o 900 pares de bases de un total de 1500. Pero hoy día dejó de ser un problema en términos económicos y en problemas técnicos. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Pero yo creo que justamente... ahora, ¿cuál es el problema que hay? Es que no es tanto secuenciar un organismo, el problema es que la diversidad es tan alta que cuando uno hace este tipo de estudios es como la punta del iceberg, ¿no? Porque hay muchos grupos que porque son poco abundantes, las técnicas no llegan, ¿ya? O sea, la información que obtenemos es muy baja. Y ahí lo que se llama profundidad de secuenciación, que ese es un desafío todavía, porque todavía es caro hacer de una misma muestra, tratar de caracterizar, no sé, 200, 500 grupos taxonómicos distintos. Entonces, pero por lo menos los más abundantes, yo creo que se puede hoy día obtener una muy buena idea de cuáles son los grupos más abundantes y qué es lo que están haciendo, o qué es el potencial que están haciendo, porque tampoco podemos saber qué es lo que están haciendo. Gracias. Una última pregunta. Gracias. Bastante, muy interesante en realidad, más que bastante. De hecho, la gran cantidad de personas que asistieron bajaron rápidamente el oxígeno en la sala, así que estamos todos medio anóxicos. Una consulta más del punto de vista de la gran escala, de cómo funciona la capa de mínimo oxígeno, más que las comunidades que están ahí, en términos de un comentario general que apareció en la presentación respecto de cómo se puede incluir de alguna forma la dinámica y la proyección de qué va a suceder con estas capas de mínimo oxígeno y modelos o la producción pesquera global. Se mencionó que a partir de los años 50, si mal no recuerdo, se ha venido expandiendo la capa de mínimo oxígeno, pero ¿existe alguna estudio respecto de la variabilidad interdecadal que puede tener esta capa y cómo eso de alguna forma podría emular o acoplarse a otros fenómenos también interdecadales como el viejo y la vieja en el Pacífico, por ejemplo? Sí, la respuesta es sí, y justamente fui bastante cuidadoso al decir que esto es lo que los datos, pero efectivamente hay un trabajo de Curtis Doyce que muestra que efectivamente existe una variabilidad interdecadal, y por lo tanto lo que nosotros podemos estar viendo es nada más que parte de una variabilidad interdecadal, ¿no? Porque tenemos repocos desde el año 60, de hecho hasta 2000, puede ser bastante, puede ser parte de un ciclo decadal, absolutamente. Lo preocupante es que cuál es la tendencia. O sea, cuando volvamos a bajar, va a volver a hacer a lo que había antes que hubiera este ciclo interdecadal, o esto va a seguir aumentando porque el CO2 sigue aumentando y porque efectivamente no hay otra manera que el océano gane oxígeno, fuera la fotosíntesis y el intercambio con la atmósfera. Por lo tanto, yo creo que tu acotación es súper buena, y yo creo, también estoy convencido que independiente del factor humano, si estas cosas están variando en forma interdecalar, eso también puede estar afectando las pesquerías y todo. O sea, de hecho hay un trabajo también que se publicó recientemente de un grupo francés con la gente del Embario, donde muestran que hay correlaciones frente a Perú
entre la abundancia de los periodos de anchoveta y sardina, asociado a estos ciclos interdecadales, que claro, todo varía interdecadalmente, pero ellos justamente tratan de ver si efectivamente puede ser el oxígeno el mecanismo que esté explicando mejor esta variabilidad, ¿ya? Y también hay un estudiante de aquí, de doctorado, que vio esto en los sedimentos, ¿ya? Donde también aparentemente en el pasado también han habido fluctuaciones. O sea, uno perfectamente podría imaginarse que es cierto que si tú tienes una especie que no es capaz de penetrar, que al expandirse o contraerse el hábitat, eso va a tener repercusiones sobre su reclutamiento o sobre su distribución. Pero estoy de acuerdo contigo que hay una variabilidad interdecadal y que parte de lo que estamos viendo, o sea, que los registros que tenemos no nos permiten decidir si es efecto del calentamiento o es efecto de una variabilidad, es una pregunta abierta. Y creo que no lo podemos resolver con observaciones, porque son muy cortas nuestras observaciones de oxígeno. Y además todos los datos que están en las bases de datos de Estados Unidos, todos los datos que se han colectado de oxígeno, bajo 5 micromolar o 3 micromolar, no hay que deshacerlo. Por un problema de técnica, pues si tú tienes una resolución de 1 a 2 micromolar no puedes. Y por lo tanto, incluso hoy día mismo, el tamaño de esta zona anóxica es desconocido en términos de oxígeno. Yo creo que la mejor aproximación es medir el nitrito. Y como no es algo que tampoco hay gran cantidad de mediciones, pero es lo que más te puede aproximar si no tienes estos sensores ultra sensibles. Por lo tanto, incluso preguntas de primer orden como esa, no sabemos. Y eso, indudablemente, va a los modelos y es lo que ocupan los modeladores para poder predecir estas cosas. Bueno, si hay más preguntas, los invito a que durante el café se acerquen a Osvaldo y hagan sus preguntas. Ahora le vamos a dar las gracias de nuevo por la presentación. Y los invitamos a un café afuera para que podamos discutir la charla. Muchas gracias. No era la presentación adecuada. Eso lo hizo todo el postdoc de la RUC, ¿cierto? No, ha sido muchas personas que han pasado por el laboratorio. ¿Y esa no era la presentación? Yo la tenía traducida en castellano. Que una mezcla entre inglés y castellano. No era la idea original. Sí, caloroso. Ahí, ¿tiene agüita? O sea, sabemos que hay perturbaciones que de repente se oxigenan. Yo creo que hay algunas y otras que son capaces de como decía, hay algunas que tienen, Way up in the air, your heart pumping,
keep it coming. No one's running. Lesson I'm learning. Blessings are deserved by the trust that